Proyecto Manhattan. Bienvenidos a este espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, eventos e historias de actualidad. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. También puedes apoyar este podcast convirtiéndote en supporter de este documental o directamente a través de PayPal o con criptomonedas, dejando una contribución en Bitcoin, Ethereum o, si lo prefieres, Solana. Toda la información la encuentras en la descripción de este contenido. Síguenos, comparte y comenta. Bueno, y después de esta introducción, creo que hoy nos metemos en un terreno fascinante. Totalmente. Porque, a ver, imagínate por un momento levantar de la nada una ciudad entera. Una ciudad que, literalmente, no aparece en ningún mapa oficial. Claro, cientos de miles de personas, decenas de miles trabajando día y noche. Exacto. Trabajando sin parar, girando válvulas, procesando químicos letales y, lo más fuerte, sin tener la más mínima idea de qué están construyendo realmente. Es que suena ciencia ficción, pero ese fue el ecosistema real en el que nació la primera bomba atómica. Así es. Y hoy, que quede claro para quien nos escucha, no vamos a repasar la típica historia técnica que viene en los libros de texto de los colegios. No, para nada. El objetivo de esta inversión analítica es, digamos, adentrarnos en las sombras. Queremos explorar cómo todo este secretismo extremo y el espionaje que hubo de verdad terminaron dando a luz a las historias conspirativas más fascinantes y disparatadas de la era moderna. Pues sí, y a ver, para preparar este análisis hemos estado revisando un montón de documentos históricos, desclasificados, además de investigaciones bastante profundas sobre inteligencia militar. Madre mía, la de papeles caen sobre eso. Tela, ya te digo. Todo con la intención de intentar trazar esa fina línea donde termina el espionaje comprobado y, bueno, empieza la pura paranoia colectiva. Porque la escala de este proyecto es que no tenía precedentes. O sea, el inmenso esfuerzo logístico que fue dirigido por Leslie Richard Groves requirió crear, ciudades clandestinas enteras. Sitios como Oak Ridge, Hanford y Los Álamos. Claro, y el aislamiento en esas zonas era tan brutal que, fíjate, los trabajadores se enfrentaban a 10 años de prisión si filtraban el más mínimo dato. Operaban prácticamente como topos en la oscuridad. ¡Qué locura! Y aquí es donde la historia da un giro súper irónico, porque había una paranoia tremenda ante la infiltración extranjera. Llegaron al punto de internar a ciudadanos de origen japonés por puro miedo. Sí, y además aplicando políticas profundamente racistas. O sea, llegaron a prohibir la entrada al proyecto a científicos afrodescendientes por supuesta seguridad. Ya ves. Y sin embargo, el mayor desastre para la contrainteligencia de Leslie Richard Groves no vino de fuera. Para nada. Vino desde lo más profundo de su propio núcleo interno. Totalmente. A través de perfiles que absolutamente nadie sospechaba. El caso más flagrante de todos es el de Theodore Hall. El prodigio este, ¿no? Exacto. Un prodigio absoluto. Imagínate, se graduó en la Universidad de Harvard con solo 16 años. Y claro, era el científico más joven en Los Álamos. ¡Qué barbaridad! 16 años. Pues este chico, Theodore Hall, trabajaba en el mismísimo corazón del proyecto y filtró a la Unión Soviética los detalles matemáticos de un método súper novedoso, el método de implosión. Vale. Un inciso rápido aquí para quien nos acompaña, porque creo que esto es clave. ¿Qué es exactamente ese método de implosión y por qué era tan sumamente importante? A ver, te lo explico. La primera bomba atómica funcionaba de una forma relativamente simple. Disparaban dos masas de uranio una contra otra, como si fuera, digamos, una pistola. Vale, hasta ahí fácil. Pero con el plutonio eso no servía en absoluto. Detonaba antes de tiempo. Era un desastre. Así que la implosión consistía en rodear una esfera de plutonio con explosivos convencionales. O sea, explosivos normales alrededor. Exacto. Y detonarlos todos a la mismísima vez con una precisión de microsegundos para aplastar el núcleo hacia adentro. O sea, implosionarlo. Madre mía, cuadrar eso tiene que ser... Era una auténtica pesadilla matemática e ingenieril. Y pues resulta que Theodore Hall resolvió esa pesadilla y le entregó todos los planos al enemigo directamente en bandeja de plata. Tela.
Y además lo hizo usando a su amigo de la universidad, a Sybil Sachs, que actuaba como mensajero, ¿verdad? Sí, Sybil Sachs era el que movía la información. Pero ojo a esto, porque Theodore Hall no lo hizo por dinero. O sea, según sus propias palabras, lo hizo por pura convicción ideológica. Él estaba convencidísimo de que si Estados Unidos se quedaba con el monopolio nuclear, pues el mundo iría de cabeza a otra guerra mundial. Claro, una justificación de equilibrio de poderes. Exacto. Una justificación que, curiosamente, compartieron otros espías reales que también estaban por allí. Gente como Klaus Fuchs o como David Greenglass. Ah, sí, David Greenglass, que por cierto estaba súper conectado a toda la red de espionaje de Julius Rosenberg y Ethel Rosenberg. Eso es. Pero, a ver, lo verdaderamente alucinante de todo esto es lo que pasó con Theodore Hall, cuando por fin lo descubrieron. Porque esto es de película. Es que es muy fuerte. A diferencia de Klaus Fuchs, que acabó en la cárcel y cumplió condena, o de Julius Rosenberg y Ethel Rosenberg, que directamente fueron ejecutados en la silla eléctrica. Sí, un final terrible. Pues Theodore Hall nunca fue castigado. Jamás. La inteligencia estadounidense lo descubrió años después gracias al Proyecto Venona. ¿El Proyecto Venona? Cuéntanos un poco de esto. Pues fue un esfuerzo criptográfico monumental. Los estadounidenses lograron, contra todo pronóstico, descifrar los cables de comunicación soviéticos, algo que los propios rusos, creían matemáticamente imposible. Se sentían segurísimos. Totalmente. Pues en esos cables descifrados, Theodore Hall aparecía plenamente identificado, con nombres, detalles, todo. Y a pesar de eso, el gobierno decidió no procesarlo. O sea, espera. ¿Me estás diciendo que prefirieron dejar libre y por la calle a un espía confeso antes que revelar cómo lo habían pillado? Básicamente sí. O sea, para que nos hagamos una idea, es como construir la caja fuerte más impenetrable del planeta, rodearla de guardias armados hasta los dientes, y cuando descubres que el propio arquitecto está tirando los planos por la ventana de atrás, pues no lo arrestas porque no quieres admitir que tenías una cámara oculta grabando. Es una analogía perfecta. Es una auténtica locura burocrática. Pero tenía su lógica militar. Lógica retorcida, pero lógica. A ver, llevar a Theodore Hall a un juicio público habría exigido obligatoriamente presentar esos cables soviéticos descifrados como prueba judicial. Claro. La defensa pediría ver de dónde sacaron la información. Exacto. Y hacer eso implicaba gritarle a la Unión Soviética, a los cuatro vientos, que Estados Unidos podía leer absolutamente todas sus comunicaciones secretas. Les estarían regalando su mayor ventaja. Eso es. Así que prefirieron sacrificar la justicia sobre un solo espía para conservar esa inmensa ventaja estratégica durante la Guerra Fría. Madre mía, pues, visto así, claro, si un chaval de 19 años pudo escabullirse de esa manera en las narices de todo el mundo, pues no es de extrañar que el gobierno entrara en un pánico absoluto. Pánico es poco. Y entonces pusieron la lupa sobre la única persona a la que realmente no podían darse el lujo de perder de vista. Y esto nos lleva, de cabeza, a la primera gran teoría conspirativa de esta historia. La sospecha sobre la mente maestra del mismísimo proyecto, J. Robert Oppenheimer. Claro, es que J. Robert Oppenheimer era un genio polímata, una mente brillante, pero tenía un historial que, a ojos de la rígida inteligencia militar de la época, era una bomba de relojería andante. Una bandera roja de manual para ellos. Total. Durante su juventud, él mantuvo lazos muy profundos con el Partido Comunista, financiaba causas de izquierda con su propio dinero y además muchos de sus allegados eran miembros activos del partido. Como su expareja, ¿no? Sí, la psiquiatra y activista Jean Tatlock. Y la historia de Jean Tatlock es uno de los capítulos más oscuros y tristes de todo este tema. Porque J. Robert Oppenheimer siguió viéndose con ella incluso cuando él ya dirigía en secreto Los Álamos. Lo cual volvía locos a los de seguridad. Me imagino. Y cuando Jean Tatlock falleció poco tiempo después, en lo que oficialmente se clasificó como un suicidio provocado por una depresión severa, pues ahí estalló una teoría conspirativa brutal. Sí, la teoría del asesinato encubierto. Exacto. El propio hermano de Jean Tatlock y otros allegados a ella sospechaban firmemente que la Agencia Central de Inteligencia la había asesinado, y todo para cortar de raíz su supuesta influencia ideológica sobre los secretos nucleares que manejaba J. Robert Oppenheimer. Y claro, la sospecha dentro del gobierno se retroalimentaba a niveles tóxicos. Si el propio director del proyecto más secreto del mundo se veía a escondidas con miembros del Partido Comunista, pues en la mente de los militares todo era posible. La paranoia institucional en estado puro. A niveles absurdos. Fíjate que la paranoia era tal
que en 1953 salió publicado un artículo anónimo, que luego se supo que estaba escrito por Charles Murphy, que afirmaba unas cosas loquísimas. ¿Qué decía exactamente? Pues afirmaba que J. Robert Oppenheimer lideraba una conspiración interna y secreta para sabotear activamente el desarrollo de la bomba de hidrógeno. Madre mía. Y ahí es donde entra el político Lewis Strauss. Este hombre odiaba a J. Robert Oppenheimer a un nivel profundamente personal. Así que Lewis Strauss usó esas acusaciones, que eran totalmente infundadas, para orquestar unas audiencias a puerta cerrada súper humillantes. Y con eso destruyó por completo la carrera gubernamental del físico. A ver. Es que aquí hay algo que desafía la lógica más básica, ¿eh? J. Robert Oppenheimer era, sin lugar a dudas, el hombre más vigilado de toda América. Vigilado 24/7. Sus teléfonos estaban pinchados, su correspondencia leída, sus viajes monitorizados al milímetro por el equipo de seguridad de Leslie Richard Groves. Si él realmente hubiera estado entregando información al enemigo o liderando un supersabotaje, ¿no habría saltado al menos una sola prueba documental irrefutable en todos esos años? Pues claro, es que de hecho las propias grabaciones ocultas del FBI demostraron justo lo contrario. Demostraron que él era sumamente reservado y que se resistía y cortaba la conversación cuando espías conocidos intentaban sonsacar la información. Entonces era leal. Claro. Hay que saber distinguir muy bien entre tener una simpatía ideológica o de amistades y cometer alta traición. Sin embargo, en plena histeria de la Guerra Fría, la falta de pruebas objetivas no importaba lo más mínimo. Importaba el relato. Eso es. Lewis Strauss necesitaba destruirlo políticamente y lo consiguió basándose únicamente en rencores personales y asociaciones del pasado, no en ningún tipo de espionaje real. Bueno, hacemos una breve pausa para recordarles la importancia de apoyar este trabajo de análisis. Como mencionamos al inicio, su respaldo a través de PayPal o criptomonedas nos permite seguir desmenuzando estas complejas historias. Toda la información está en la descripción. Bueno, y retomando esta asfixiante paranoia. Lo cierto es que la sociedad también empezó a desconfiar del gobierno por puro instinto. Y seamos sinceros, las conspiraciones no nacen de la nada. No salen del vacío. Muchas veces, la maquinaria del Estado se dedica sistemáticamente de verdad a encubrir verdades muy incómodas. Y el proyecto atómico tiene ejemplos reales que son escalofriantes. Supervivientes empezaron a sufrir síntomas médicos completamente inexplicables para ellos en ese momento. Cosas horrorosas. Sí, hemorragias severas, la sangre no les coagulaba, se les caía el pelo. Los médicos japoneses desconcertados lo llamaron simplemente la enfermedad X. Claro, hoy sabemos perfectamente que eso era envenenamiento letal por radiación. Pero en 1945, Leslie Richard Groves hizo lo indecible, o sea, de todo, por ocultarlo al mundo. Sí, movió hilos por todas partes, clasificó todos los informes médicos que llegaban de Japón, negó públicamente ante la prensa occidental que la radiación residual fuera peligrosa para la salud. Incluso mandó confiscar películas, ¿no? Exacto, confiscó absolutamente todas las grabaciones y películas de noticieros japoneses e incluso las que había grabado el propio ejército estadounidense sobre el terreno. O sea, querían vender el gran éxito militar, la victoria rápida sin mostrar en ningún momento el horror biológico prolongado que causaban estas armas. Y ojo, porque este afán del gobierno por ocultar daños colaterales no solo pasó muy lejos en Japón, pasó en su propia casa, pasó en Nueva Jersey. Sí, este caso es muy desconocido, pero interesantísimo. Ocurrió en una inmensa planta química de la corporación DuPont, allí en Nueva Jersey. ¿Qué pasó ahí exactamente? Pues que esta planta producía flúor a una escala masiva. El flúor era un químico absolutamente vital para los procesos de refinar el uranio del proyecto. El problema es que los enormes vertidos tóxicos de esta fábrica se filtraron y envenenaron todos los cultivos de melocotones de la zona. Y no solo los cultivos, también enfermaron gravemente al ganado local. Sí, los granjeros estaban desesperados. Y claro, cuando estos agricultores afectados se organizaron y amenazaron con demandar a la corporación, adivina quién intervino. Leslie Richard Groves, me imagino. Exacto. Leslie Richard Groves intervino desde las sombras alegando el comodín de la seguridad nacional. Básicamente, obligaron a los granjeros afectados a firmar acuerdos miserables, estamos hablando de unos $200 de indemnización, a cambio de su completo silencio. Fíjate en esto, Fíjate en cómo funciona el teléfono roto a lo largo de las décadas.
porque la evolución de este caso concreto en la cultura popular es fascinante. Lo que empezó como un escándalo muy real y muy triste, de negligencia industrial para proteger un secreto militar, mutó con los años de una manera salvaje. Sí, se descontroló por completo. Hoy en día existe una teoría conspirativa global gigante que afirma que la fluoración del agua de los grifos en las ciudades no es una medida de salud dental, sino un programa masivo de control mental del gobierno para atrofiar la glándula pineal de los ciudadanos. Sí, la teoría de la glándula pineal. Y fíjate que atacan específicamente a esta glándula porque históricamente en muchas corrientes místicas y esotéricas se la ha considerado como el tercer ojo, o sea, el centro de la conciencia y la espiritualidad humana. Claro, si te atrofian eso, te vuelves dócil. Esa es la narrativa de la conspiración, de Manual Total. Coges un grano de verdad innegable, es decir, el hecho real de que el gobierno encubrió vertidos tóxicos relacionados con el flúor militar. Un hecho histórico documentado. Exacto. Y la gente lo expande, lo deforma, hasta convertirlo en una conspiración global de dominación ciudadana y calcificación cerebral inducida por el agua del grifo. Es el salto psicológico perfecto. Porque, a ver, una vez que la ciencia demostró frente a todo el mundo que podía liberar energías capaces de fundir, literalmente, la arena del desierto de Nuevo México, y quedó clarísimo que el gobierno ocultaba información y radiación, pues la imaginación del público rompió todas las barreras posibles. Ya nadie se creía nada oficial. Exacto. Ya no buscaron las respuestas aquí en la Tierra. Empezaron a mirar directamente al cosmos. ¡Ostras, el tema cósmico! Porque claro, la famosa prueba Trinity en Nuevo México fue una liberación de energía pero tan colosal que generó casi de inmediato una teoría que es, fascinante. Cuéntame. La teoría dice que esa explosión sirvió como una especie de faro bósmico, que alteró el entorno electromagnético de tal manera que alertó a inteligencias extraterrestres lejanas de que una especie humana muy primitiva acababa de desbloquear una tecnología peligrosísima. Claro, esto me recuerda un montón al concepto de ciencia ficción del bosque oscuro. Si te imaginas que el universo es como un inmenso bosque a oscuras donde todos los cazadores guardan silencio para sobrevivir, pues detonar la primera bomba atómica es el equivalente a encender una bengala gigante de color rojo en medio de la noche. Exactamente. Cualquier cosa, cualquier ser que esté allá afuera escondido te va a ver al instante. Pues ese es exactamente el mecanismo conceptual que usa esta teoría. Y ojo, no lo dice gente cualquiera. Figuras muy respetables como Edgar Mitchell. El astronauta. Sí, el mismísimo astronauta que pisó la Luna en la misión del Apolo 14. Edgar Mitchell llegó a afirmar públicamente en entrevistas que los alienígenas intentaron activamente detener las pruebas nucleares terrestres, sobre todo tras el famoso incidente de Roswell. Tela. Es que cuando un astronauta dice eso, la gente se vuelve loca. Y no solo él, porque también hay testimonios oficiales de militares de muy alto rango sobre incidentes inexplicables. Sí, hay archivos impresionantes. Casos súper conocidos, como el del teniente Jacobs, que allá por 1964 supuestamente logró fotografiar un ovni disparando un rayo luminoso y derribando una ojiva nuclear en pleno vuelo de prueba. Ese caso fue sonadísimo en los círculos de investigación. O también el caso del capitán Robert Salas. Este militar en 1967 reportó oficialmente cómo múltiples misiles nucleares que estaban profundamente bajo tierra se desactivaban solos uno por uno, mientras unas misteriosas luces rojas flotaban sobre las puertas de seguridad de la base militar. Bueno, y son testimonios que, sin entrar a valorar nosotros su veracidad material o física, nutren muchísimo la idea romántica de unos guardianes estelares que nos vigilan. Pero un momento, una cosa es ver luces raras sobre una base militar en medio del pánico absoluto de la Guerra Fría, y otra muy, muy distinta es lo del Proyecto Rainbow, o sea, también conocido mundialmente como el Experimento Filadelfia. ¿De dónde narices sale este salto lógico tan bestia hacia los viajes interdimensionales? Ahí, el Experimento Filadelfia. Pues todo este mito sale principalmente de la figura de Carlos Allende. ¿Quién era este hombre? Pues Carlos Allende era un individuo bastante peculiar, que de repente empezó a enviar cartas a investigadores. En esas cartas afirmaba con rotundidad que en 1943 la Marina estadounidense usó tecnología electromagnética secreta para hacer desaparecer, literalmente, el buque USS Eldridge. Desaparecer. O sea,
Hacerse invisible a los radares. No. Según esta leyenda urbana, que por cierto carece de cualquier prueba física, el barco viajó materialmente a otra dimensión. Madre mía. Y espera que hay más. Según Carlos Allende, en esa otra dimensión, unas inteligencias puras, seres hiperevolucionados, le entregaron fórmulas matemáticas avanzadísimas al físico John Eric von Neumann. Ah, claro, atando cabos con nombres reales. Exacto. Y la teoría dice que John Eric von Neumann luego aplicó esas fórmulas de otra dimensión para poder crear la bomba atómica en nuestro plano de la realidad. A ver, es una trama espectacular, te digo, te da para hacer 5 películas de Hollywood, pero aportemos un mínimo de perspectiva psicológica a todo esto. ¿No es infinitamente más probable que toda esta enorme oleada de avistamientos de ovnis, de alienígenas y de dimensiones alternativas sea en realidad pura histeria colectiva? Tiene todo el sentido. Piénsalo, es la primerísima vez en toda la historia de la evolución humana que una civilización entera se asoma de golpe al abismo de su propia aniquilación inminente. O sea, el cerebro humano simplemente no puede procesar ese nivel de terror constante. Así que la mente proyecta desesperadamente figuras salvadoras, ¿no? Claro. Guardianes cósmicos que vengan de las estrellas a quitarnos los misiles de las manos antes de que lo rompamos todo. Totalmente. Desde la sociología moderna y la psicología de masas, esa es sin duda la explicación más robusta y aceptada. Ante la amenaza de un holocausto radioactivo invisible y omnipresente, la mente humana fabrica nuevos mitos contemporáneos. Religión moderna, básicamente. Eso es. Invocar platillos volantes que se dedican a desactivar ojivas nucleares otorga a la gente una falsa pero reconfortante sensación de orden cósmico. Significa que al menos alguien superior, algún adulto en la galaxia, tiene el control de este inmenso desastre que nosotros mismos hemos provocado. Y claro, si no son los alienígenas los que tienen el control para salvarnos, la narrativa conspiranoica clásica nos dice que entonces debe ser una élite humana perversa moviendo los hilos desde las sombras, lo que nos lleva de lleno al espinoso terreno de los cultos elitistas. Exacto. Nos lleva directamente al famosísimo Bohemian Grove. Ah, el campamento este del bosque. Ese. Un retiro súper exclusivo y privado en medio de un bosque de secuoyas en el norte de California. Y, a ver, los registros históricos demuestran sin ninguna duda que figuras clave del proyecto como J. Robert Oppenheimer y el físico Ernest Lawrence realmente asistían a esos retiros. ¿A qué iban exactamente allí? Pues iban a reunirse en privado, lejos de la prensa, con políticos poderosos y donantes inmensamente ricos. El objetivo real era asegurar la altísima financiación que requerían sus ambiciosos laboratorios de física nuclear. A ver, es que piénsalo. Juntar a las personas más ricas de Estados Unidos con los científicos más peligrosos del mundo, todos juntos en un bosque aislado, rodeados de secuoyas milenarias, fuertemente protegidos y en absoluto secreto. O sea, es la receta perfecta para que la opinión pública construya una película de terror y sectas, vamos. Ya ves. Y así es como nació y se cimentó la teoría de que el Bohemian Grove es en realidad el epicentro de un culto pagano milenario. Un culto que supuestamente financió y dirigió todo el desarrollo nuclear con el único fin de dominar el mundo mediante el terror radiactivo. Es que suena a novela de villanos. Total. Pero si analizamos todo esto en profundidad y con empatía, estas locas teorías sobre élites encapuchadas en bosques o alienígenas interdimensionales, al final del día, ocultan una tragedia humana mucho más palpable y real. El sufrimiento de la gente de verdad. Exacto. Oculten el gravísimo coste psicológico de quienes participaron en el proyecto. Totalmente cierto. Sabemos que J. Robert Oppenheimer pasó el resto de sus días amargamente atormentado. Sentía una culpa profunda frente al monstruo que él mismo ayudó a parir y se pasó años oponiéndose en vano a la creación de la bomba de hidrógeno. Sí, su vida se volvió muy oscura. O también tenemos el desgarrador caso del secretario de la Marina, James Forrestal. Según nos dicen las crónicas de la época, James Forrestal se opuso internamente a lanzar la bomba sobre ciudades repletas de civiles japoneses. Una carga moral insoportable. Pues el estrés de su papel político en todo el despliegue de este terror nuclear lo llevó, tristemente, a un colapso nervioso severo y acabó suicidándose, arrojándose por la ventana de un hospital naval. Y ese, justo ese, es el punto central de todo este análisis. Las conspiraciones, por muy locas que suenen, cumplen una clara función psicológica de alivio.
Para la sociedad, siempre es mucho más tranquilizador creer en élites todopoderosas que controlan cada detalle o en alienígenas benevolentes que nos vigilan. Que aceptar la realidad. Exacto, que aceptar la gélida y mundana verdad histórica. Y la verdad es que no había ningún grupo de genios del mal calculándolo todo en una mesa redonda. Eran simplemente seres humanos ordinarios, burócratas y científicos aterrorizados con la idea de que la Alemania nazi llegara a la bomba primero. Hombres que tropezaron casi por accidente científico con el mismísimo botón de reinicio del planeta Tierra. Qué frase tan dura, el botón de reinicio. Pero es que es así. Siempre es 1000 veces más fácil culpar a monstruos oscuros o a fuerzas invisibles que mirarnos al espejo como especie y reconocer que nosotros solitos construimos nuestra propia máquina de ejecución. Así es. Y creo que este viaje que hemos hecho hoy nos deja una reflexión final inmensamente provocadora para quien nos escucha. Tras desmenuzar las peripecias de espías adolescentes como Theodore Hall, los vergonzosos encubrimientos de plantaciones de melocotones radiactivos y toda esta desactivación ufológica de misiles, surge una verdad incontestable. A ver. La conspiración más oscura y terrible de nuestra era no está escondida en archivos militares clasificados, ni en bases alienígenas subterráneas, ni en cultos celebrados en medio de bosques de secuoyas. La peor conspiración ocurrió a plena luz del día, frente a nosotros. La historia verdaderamente perturbadora es ver cómo toda la humanidad, escudándose en la supuesta paz de la posguerra, normalizó en cuestión de meses la existencia de arsenales bélicos capaces de borrar nuestra historia entera, el planeta, en apenas unos minutos. Es escalofriante si lo piensas fríamente. Hemos firmado un pacto de silencio global. Hemos aprendido a levantarnos, a tomar nuestro café por las mañanas y a planear el futuro bajo la sombra eterna y superfría de la aniquilación absoluta. Esa es la realidad que, sin duda alguna, supera a cualquier ficción que nos podamos inventar. Totalmente de acuerdo. Y bueno, con este pensamiento crítico y esta reflexión nos despedimos por hoy. Un cordial saludo a todos los que nos acompañan y nos prestan sus oídos. Recuerden suscribirse en su plataforma favorita para no perderse ninguna futura exploración profunda. Apoyen este proyecto independiente usando los métodos que tienen en la descripción y, sobre todo, compartan este contenido con otras mentes inquietas para que la conversación no pare y continúe. Nos escuchamos en el próximo análisis.